Buenos días con todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Por favor, vamos a activar la cámara. Todos los que están dormidos, por favor. Gracias. Vamos a activar la camarita. Gracias. ¿Cómo estuvo la semana de evaluaciones? Bien. Más o menos, dice Reyes. Más o menos, García. Bueno, esperemos que en generales hayan obtenido los resultados que deseaban, ¿verdad? Aunque para obtener los que deseamos hay que hacer un poquito de sacrificio a veces, ¿verdad? Como por ejemplo repasar las clases, ver los videos, estas cosas. Muy bien. Bueno, me alegro que estén bien, ¿verdad? Vamos a comenzar el segundo parcial, ¿verdad? Igual en la plataforma, ¿verdad? Tienen los temas que vamos a trabajar. Probablemente esta semana creo que el tutor les debe pasar, bueno, entre comillas, lo que debería estar ir estando en el portafolio. Se supone que ya el primer parcial está listo, ¿verdad? Con la producción de ustedes, que puede ser un organizador, un resumen, dependiendo de cómo usted se maneje. Y bueno, por supuesto, en el caso de las actividades que tengan enlaces, los enlaces de las actividades. Recuerden que si estamos hablando, por ejemplo, de los foros, pues eso está ahí en la plataforma, eso no hay que hacerle captura ni nada que se le parezca. Y en actividades como esa, pues por ejemplo, igual que si tuvieron que hacer una ficha interactiva, eso no tiene que estar allí como captura, sino obviamente porque esos son elementos en línea. Solamente aquellas cosas que tengan enlace y por supuesto debe estar la producción de ustedes. Eso está de más, ¿no? Igual en mi guía de portafolio yo no pongo específicamente un organizador gráfico. Hay gente que puede hacer un organizador, hay gente que puede hacer un resumen, hay gente que puede hacer, no sé, hay un proceso que se llama, por ejemplo, lo positivo, lo interesante, lo que aprendí del tema, eso también es válido, ¿no? Lo que cada uno pues haya aprendido de eso, ¿verdad? Y lo plasma como su mente de forma creativa lo haya entendido. Eso para mí en definitiva está de más explicarlo, ¿verdad? O darle, como decirle, vamos a decir, como instrucciones muy específicas, ¿verdad? Porque cada mente organiza su información de una forma distinta. Yo puedo saber qué es una sal y otra persona también lo puede saber y explicarlo de forma distinta y no estar errados. Siempre guardando, obviamente, por ejemplo, lo que sería el concepto, la definición de ese término. Pues no puede ser sustancialmente diferente a lo que la teoría establece. A la forma de expresarlo nosotros, como lo sabemos que es, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí es distinto en cada una de las personas. Por eso no pongo específicamente un instrumento particular, por si acaso cuando vayan a ver, porque sé que, bueno, que hay gente, decir, bueno, es que el profesor quiere todo eso, no quiero todo eso, cada quien lo puede plasmar, a eso me refiero con diferentes formas, ¿verdad? Cada uno lo puede hacer como organizador, ya como les dije, otro con un resumen, otro efecto, como le parezca a cada uno, lo importante de allí la actividad, ¿no? Ok. Igual creo que esta semana les hacen llegar algo de eso. Bueno, los tutores, ¿no? Me imagino que yo me tocará en eso. Ok. Bueno, vamos a iniciar este segundo parcial, ¿verdad? Es bastante práctico, no es tan teórico, ¿verdad? Tiene que ver con las representaciones de los cambios químicos, de los procesos químicos. Y bueno, vamos a ver la aplicación de lo que se conocen como leyes ponderales. Vamos a aprender a cómo balancear, ¿verdad? Una ecuación química mediante diferentes métodos.
Vamos a clasificar y a definir lo que es una reacción química, los tipos de reacciones químicas, qué relación tiene la energía con las reacciones químicas. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Bueno, ahorita en nuestro primer tema vamos a ver lo que es la arquitectura molecular, las fuerzas intermoleculares y las actividades de hoy. La primera de esta primera parte va a ser hoy mismo, ahorita, antes del segundo periodo debe estar ya en la plataforma eso, ¿verdad? Y la segunda actividad, ¿verdad? La vamos a iniciar en clase, va a ser en grupo, eh, y van a desarrollar una hoja de trabajo a través de una simulación que está en la plataforma, ¿verdad? Para determinar la arquitectura o la forma geométrica de una molécula. Ahora bien, en el caso de que no se termine, pues obviamente se pondrán para terminar la, la hoja de trabajo. Algo importante. Aunque la actividad sea en grupo, ¿verdad? Aunque la actividad sea en grupo, sí les voy a pedir, ¿verdad? Que cada quien suba su enlace en la plataforma para que se evite, ¿verdad? Su proceso individual. Ahora, el documento, pues obviamente en lo que sería la identificación deben estar los nombres de las personas con las que pues les tocó trabajar, ¿no? Las dos actividades son sumamente sencillas. Yo había planificado que las dos fueran de una vez, pero para que no se sientan tan presionados, la hoja de trabajo, pues tendremos hasta el 9. Hoy es 7, sí, el miércoles, por lo menos para entregar lo que es la parte de la simulación. Muy bien. Ustedes recuerdan que nosotros estábamos viendo los tipos de enlace. Bueno, vimos los enlaces covalentes, ¿verdad? Hay un enlace que es el enlace metálico y está otro enlace que es el enlace iónico. ¿Alguien recuerda alguno de los tres con sus palabras? ¿Cuál es la definición o qué características tienen estos enlaces? Ok, bueno, creo que bueno, no nos acordamos, ¿verdad? Los enlaces iónicos, tienen que participar jóvenes, ¿verdad? Siempre he tratado de ser bien condescendiente y bueno, aquí hay personas que la nota para ustedes para esas personas es sumamente importante, pero esto es un elemento primordial, lo que es la participación, ¿no? Entonces, lastimosamente, bueno, la gente se queda callada y la gente que escribe, escribe tarde. El enlace iónico, ¿verdad? Se da entre dos elementos que tienen una diferencia de electronegatividad muy grande y en ese caso, el elemento más electronegativo acepta, ¿verdad? Prácticamente se le roba los electrones, un electrón o dos o tres, lo que sea, dependiendo del tipo, al otro elemento menos electronegativo, formando dos iones, ¿verdad? Aquel que se queda con el electrón es el elemento o un ion negativo. ¿Alguien recuerda cómo? Tampoco se acuerda. Bueno, vamos a tratar de medio explicar algo así. Igual, ¿para qué vamos a explicar si la gente no participa? ¿Verdad? Pero bueno, así es la vida. Vamos a ver. Muy bien. Tenemos en el caso del el enlace iónico, ¿verdad? En el caso del enlace iónico tenemos un elemento, ¿verdad? Que es electronegativo, ¿verdad? Y tenemos un elemento que es, vamos a suponer, electropositivo. Lo que hace es que este electrón, ¿verdad? Este señor se lo queda formando dos iones, ¿verdad? Que es el que tiene los dos electrones
negativamente, porque recuerden que los electrones tienen carga negativa y se forma un ion que ha perdido un electrón, por lo tanto queda cargado positivamente porque tiene un, un electrón menos, ¿verdad? Entre ellos se forma un enlace, ¿verdad? Que es un enlace electrostático. Eso es un compuesto iónico. Por ejemplo, de este caso tenemos el cloruro de sodio, ¿verdad? El cloruro de sodio, donde el cloro tiene una gran electronegatividad, el sodio es un metal que es más electropositivo, ¿verdad? Entonces, normalmente la interacción entre ellos es de esta manera, NaCl-, ¿verdad? Así de esta manera. Esta es una sal, este es el cloruro de sodio. Normalmente este enlace se forma entre un metal y un no metal, por sus diferencias de electronegatividad. Hasta allí estamos claros, ¿verdad? Luego tenemos los enlaces metálicos. ¿Alguien sabe? Me imagino que Justin, con ese bostezo que casi me come a través de la cámara, debe saber que es un enlace metálico, ¿no? No, por favor, ¿alguien me puede decir? Para eso son los micrófonos. ¿El enlace metálico? Ok. El enlace metálico, ¿verdad? No les voy a dar tiempo de que investiguen porque esto es sumamente sencillo. Y ahí estoy ya registrando la participación. Participación cero. El enlace metálico, ¿verdad? Se da entre los metales. Entre dos metales. Que pueden ser los mismos metales, ¿verdad? Si tenemos una barra de hierro, ¿verdad? Sería todos los átomos de hierro que están ahí unidos, o pueden ser una mezcla de varios. Por ejemplo, en el caso del acero inoxidable, que tenemos la mezcla de varios ríos, o una amalgama, que es la que nos colocan a veces en el diente. Bueno, ahorita se utiliza mucho lo que es otro tipo de elemento que es la resina, pero antes se utilizaba la amalgama, es una mezcla de metales entre mercurio, etcétera, hierro. Entonces, los enlaces metálicos solo se dan entre los metales, ¿verdad? Eso es importante. Recuerden que los enlaces metálicos es característico de los compuestos metálicos que pueden conducir, que tienen conductividad térmica, tienen buena conducción eléctrica, ¿verdad? Forman una red cristalina, etcétera. Ok, muy bien. Y por último, ¿verdad? Tenemos el enlace covalente, ¿verdad? El enlace covalente. Este enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, ¿cuál es su característica principal con relación a los electrones para formar el enlace o la interacción entre los átomos? El audio, por favor, si alguien tiene la respuesta, lo puede decir por el audio. En el enlace covalente los electrones se comparten. Ok, en el enlace covalente los electrones se comparten siguiendo la regla del Octeto. octeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 8, ¿verdad? En este caso sí puede haber diferencia de electronegatividad, ¿verdad? Pero la diferencia de electronegatividad no es tan significativa, ¿verdad? Entonces los dos pueden atraer con fuerzas similares los electrones, por lo tanto se comparten. Entonces cuando hay diferencia de electronegatividad, aunque es pequeña, el enlace covalente es polar. Y cuando hablamos de elementos en los que no hay diferencia de electronegatividad, estamos hablando de un enlace covalente apolar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la molécula de nitrógeno, la molécula de oxígeno, que son dos átomos iguales que están unidos, ¿verdad? Entonces allí es apolar. Por ejemplo, en el metano, ¿verdad? Los enlaces entre hidrógeno y carbono, que son 4, son polares, ¿verdad? Aunque luego el dipolo general de la molécula sea apolar. Entonces, esos son los 3 tipos de enlaces que nosotros vimos, ¿verdad? Podemos estudiar. Muy bien. Ahora bien, cuando varias moléculas, por ejemplo, tengo moléculas de agua en un recipiente, ¿verdad? O tengo en el aire hay una mezcla de elementos, ¿verdad? Tenemos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ¿verdad? Tenemos una mezcla de moléculas, las moléculas pueden interactuar entre sí. Entonces, este tipo de fuerzas o de interacciones se llaman fuerzas intermoleculares. Las fuerzas que se dan entre las moléculas, ¿no? Entonces,
Vamos a ver las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Aquí está. Muy bien, las fuerzas intermoleculares ejercen influencia en las fases condensadas de la materia, es decir, en líquidos y sólidos, ¿verdad? En los gases las fuerzas intermoleculares son prácticamente nulas, no existen prácticamente. Entonces, las fuerzas intermoleculares se establecen o aparecen en líquidos y sólidos. Son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de la materia. Por ejemplo, que una materia tenga un alto punto de fusión significa que tiene unas fuerzas intermoleculares muy fuertes. Si tienen una baja punto de ebullición, significa que las fuerzas intermoleculares son débiles. ¿Alguien recuerda qué es el punto de ebullición? ¿Tampoco? El punto donde se fusionan los materiales. No escucho, Ángel. El punto en donde se fusionan los materiales. ¿Dónde sé? El punto donde se fusionan los materiales, dijo Ángel. Punto de ebullición. ¿Alguien recuerda el punto de ebullición? ¿Qué es? La Propiedad. temperatura necesaria para que un elemento empiece a entrar en ebullición o a derretirse. Bueno, si hablamos de derretirse, de pasar de sólido a líquido, estamos hablando del punto de fusión, ¿verdad? Que es la transición entre esos. Y la ebullición, estamos hablando de la transición de pasar del líquido al estado gaseoso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, calentamos el agua y va a aparecer la primera burbuja, estamos llegando al punto de ebullición. Los puntos de ebullición de la sustancia reflejan la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas. Es decir, una forma de medir si las fuerzas intermoleculares entre las mismas moléculas son fuertes es determinando su punto de ebullición. Yo en una tabla puedo verificar, ¿verdad? O comparar los puntos de ebullición, por ejemplo, del agua, del metano, del alcohol, y decir quién tiene mayores fuerzas de ebullición. ¿Sí? Ok, comparando los puntos de ebullición. Es una medida de esa magnitud. Mientras más alto, mientras más yo tenga que calentar algo para hacer su cambio de estado, sus fuerzas intermoleculares son sumamente grandes. Sumamente grandes. Ok. Tenemos dos tipos de compuestos, los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. En los compuestos iónicos, las atracciones que presentan son atracciones electrostáticas. Les acabo de decir que en el enlace iónico se forman dos iones, uno positivo y uno negativo, como una batería, ¿verdad? Entonces, las atracciones son electrostáticas, a diferencia de los compuestos covalentes cuyas atracciones son intermoleculares. En los compuestos iónicos, esta es la atracción que se presenta entre los polos de una carga opuesta. Existen tres tipos de fuerzas intermoleculares en los enlaces iónicos, por ejemplo, o entre los compuestos iónicos, perdón, disculpen. La fuerza ión-ión, las fuerzas ión-dipolo y las fuerzas ión-dipolo inducido. Las fuerzas ión-ión se presentan por la atracción electrostáticas entre los iones propiamente dichos, como por ejemplo en el cloruro de sodio, en el sulfato de sodio. Este tipo de atracciones normalmente se dan entre las sales, ¿verdad? Los dos ejemplos que le acabo de decir son sales. Estas atracciones son de alta intensidad, es decir, más fuertes, originando que los compuestos iónicos posean altos puntos de fusión, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo agua con sal y empiezo a calentar el agua y el agua se empieza a evaporar, ¿qué pasa cuando el agua se ha evaporado completamente con la sal que estaba disuelta allí? Las sales se quedan al fondo. La sal se queda al fondo porque tiene un punto de fusión muy alto. Y para yo hacer que eso se fusione, es decir, pase del estado sólido de cristal al líquido, ¿verdad? Tengo que calentarlo demasiado. Es capaz de que hasta el recipiente se pueda romper porque son puntos de ebullición, ¿verdad? Puntos de fusión muy altos. Sus fuerzas son intensas. Entonces, en comparación con el agua, ¿verdad? Tienen unos puntos de fusión menores en las del agua que en comparación con los compuestos iónicos en las fuerzas ión-ión. Entonces, por ejemplo, en este caso. Tengo las fuerzas ión-dipolo, que es cuando un ión y una molécula polar, ¿verdad? Dipolo, se atraen a otra. El ejemplo más importante, cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, ¿verdad? Entonces, las fuerzas intermoleculares que se establecen entre una
molécula de cloruro de sodio y el agua, por ejemplo, que es un compuesto iónico de cloruro de sodio, que es una sal, ¿verdad? Es una fuerza ion-dipolo, que es mucho menor que las fuerzas ion-ion, por supuesto. Y tenemos las fuerzas ion-dipolo inducido, que tienen lugar entre un ion y una molécula apolar. Apolar, ¿verdad? La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica. Por ejemplo, cuando se disuelve en el electrón la molécula apolar se convierte de modo transitorio en una molécula polarizada, ¿verdad? En este caso. Entonces tenemos, la primera es fuerza ion-ion, ¿verdad? Que es en las moléculas entre las sales, fuerzas ion-dipolo cuando la sal se disuelve en agua entre los iones y una molécula polar, y fuerzas ion-dipolo inducido cuando se disuelve entre el ion, ¿verdad? O la sal en un compuesto o una molécula apolar. Estas serían las fuerzas entre los compuestos iónicos. Entre los compuestos covalentes, las moléculas covalentes pueden ejercer entre sí fuerzas atractivas de tipo electrostático. A estas fuerzas se les conoce como fuerzas intermoleculares y son las responsables de las propiedades de la materia como el punto de fusión y el punto de ebullición. Entre ellas tenemos las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Debido al nombre de Johann Dirac Van der Waals. Son las fuerzas de atracción, son fuerzas de atracción débiles que se establecen entre moléculas eléctricamente neutras. Recuerden que las moléculas son eléctricamente neutras, tanto polares como apolares. En el caso de las polares hay un dipolo, ¿verdad? Que se forma debido a la electronegatividad, eso que vieron en el último tema, y las no polares es porque su diferencia de electronegatividad no es significativa y esa molécula es polar, no polar, ¿verdad? Tenemos tres tipos de fuerzas, las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas dipolo inducido y las fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares. Las fuerzas dipolo-dipolo inducidos entre una molécula polar y una no polar. Y las fuerzas de London se dan entre dos moléculas no polares. Estas fuerzas son muy débiles. En el caso de las fuerzas dipolo-dipolo hay un tipo de fuerza muy característico que se llama enlace de puente de hidrógeno, ¿verdad? Que eso se da específicamente, ya voy a hacer el ejemplo aquí, entre las moléculas de agua, ¿verdad? Entonces vamos a... Entre las moléculas de agua. ¿Dónde tengo el lápiz? Aquí. Entonces, en el caso de las moléculas de agua, yo tengo en el centro, ¿a quién tengo en el centro? En la molécula de agua. Yo sé que el agua es H2O. ¿A quién tengo en el centro? ¿Alguien recuerda? O. El oxígeno. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 2. ¿Alguien recuerda? 6. ¿Verdad? 6 electrones. Tiene 2 pares aquí y tiene 1 y 1, ¿verdad? Aquí tiene 6. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. ¿Cuánto? 1. 1, ¿verdad? Recuerden que esta es una de las excepciones a la regla del octeto, ¿verdad? Tengo 1. Entonces, obviamente, yo sé que se forma este enlace aquí y este enlace aquí, ¿verdad? Sabemos que el hidrógeno, ¿verdad? Tiene un polo, una carga parcial positiva, ¿verdad? Positiva. Y el oxígeno va a tener una carga parcial negativa porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, ¿verdad que sí? Y entonces los dipolos del enlace van así y el dipolo de la molécula va así. Entonces tenemos allí un polo positivo y un polo negativo. ¿Quién tiene el polo negativo? ¿Quién tiene el polo negativo en esa molécula? El oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta molécula de agua se encuentra con otra molécula de agua, ¿quién se va a ver atraído por ese polo negativo de la otra molécula de agua? Tengo la otra molécula de agua aquí. ¿Quién se va a ver atraído por este polo negativo?
El hidrógeno. El hidrógeno de la otra molécula de agua, correcto. El hidrógeno de la otra molécula de agua. Y se va a formar una interacción aquí. Una interacción entre ellos dos, que la dibujé en verde. Esa interacción se llama puente de hidrógeno, ¿verdad? Es una interacción dipolo-dipolo. ¿Por qué es una interacción dipolo-dipolo? Porque tengo un polo negativo y este hidrógeno es un polo positivo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces la interacción que se da entre ellos aquí se conoce como puente de hidrógeno. Es una fuerza intermolecular bastante grande, por eso los puntos de ebullición del agua rondan los 100 grados centígrados, ¿verdad? Cuando se rompe esta interacción, se separan las moléculas y pueden pasar del estado líquido al estado gaseoso. Esa es una interacción ion, es una interacción dipolo-dipolo, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos en el organizador gráfico que les mostré, ¿verdad? Todas las interacciones con sus ejemplos. En el caso de las fuerzas dipolo-dipolo tenemos como ejemplo el agua, ¿verdad? Las moléculas de agua, ambas moléculas son polares. En el caso de dipolo inducido tenemos, por ejemplo, la disolución de yodo en agua, que el yodo es no polar y el agua es polar. Y cuando tenemos aquí, por ejemplo, de moléculas no polares, por ejemplo, tenemos, el proceso se explica cuando el hidrógeno y el nitrógeno a su estado líquido, de otra manera sería imposible, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los ejemplos. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita, verdad? Ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Ok. Ok, entonces aquí tenemos. Aquí tenemos. Aquí tenemos una pregunta en línea. No tienen que hacer ningún documento ni nada. Van a escribir directamente. Dice, ¿qué fuerzas intermoleculares poseen los siguientes compuestos? ¿Verdad? Amoníaco es uno, metano es otro, cloruro de berilio es otro y trihidruro de boro. ¿Verdad? Son 4 compuestos. Pueden investigar, ¿verdad? Junto con la información que acaban de poseer, qué fuerzas intermoleculares tiene el amoníaco, ¿verdad? ¿Qué fuerzas intermoleculares pueden presentar las moléculas de metano? ¿Qué fuerzas intermoleculares puede presentar el cloruro de berilio? ¿Y qué fuerzas intermoleculares puede presentar el trihidruro de boro? Esta actividad es individual, la van a hacer cada uno, ¿verdad? Entran a la plataforma y van directamente. Todo lo que queda de la sesión, ¿verdad? Es para responder esa pregunta. Estamos 27 personas, significa que deben haber 27 preguntas porque eso es ahorita, esa actividad es en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Pueden investigar lo que ustedes quieran y hacen la respuesta. La respuesta es allí directamente. Si ustedes consideran que pueden subir una imagen para explicar su respuesta, lo pueden hacer, ¿verdad? Eso es adicional, eso le da, obviamente, a su trabajo le da valor, ¿verdad? Entonces, allí está un botoncito que dice avanzada, usted le da y si quiere subir una imagen, bien. Y si no, escribe las fuerzas intermoleculares de esta molécula. Vamos a trabajar, por favor.
Mister, ¿puede leer el chat, por favor? Ya lo leí, Castillo. Puedes terminar la idea. Ya leí. No me estás preguntando nada, solo me estás diciendo y ya lo leí. No sé si Pero es tienes... que estaba haciendo y me salió que tenía que algo del Zoom. Que usted me había pedido que inicie video, o sea, que prenda la cámara. Lo estoy haciendo. Ah, perfecto, no hay problema, pero como no está incompleto, no sé, o sea, me dijiste buenos días, estoy con... Ajá, me estás informando, pero no me estás explicando si hay un problema, si hay algo, o sea, por eso no pregunté nada. Antes de comenzar la otra sección, ya debe estar la respuesta a la pregunta listo, ¿oyeron? Para que sepan. Yo voy a revisar, pues recuerden que tenemos 10 minutos para volvernos a conectar, entonces allí yo reviso los que han contestado. De todas maneras, la plataforma me dice a qué hora lo hicieron. Por si acaso alguno lo que está ahí es mirando al techo y después quiere hacer la actividad atrasada, bueno, igual la plataforma me dice a qué hora lo hacen y ahí en base a eso, entonces, obviamente tiene su calificación, ¿no? Eso es importante que lo sepan. La actividad tiene que ser ahorita. Sin no perder el tiempo, por favor.
cámara, chicos? Por favor. Me faltan algunos que todavía no han activado la cámara, gracias. ¿Será que pueden activar la cámara, por favor, joven? Ok, gracias. Tan amables. Muy bien. Ok, continuamos entonces con la segunda parte del tema de hoy, ¿verdad? Después de ver las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Que tenemos en compuestos iónicos todas las que tienen que ver con fuerza ión-ión, ión-dipolo inducido. Esas son las fuerzas en los compuestos iónicos. Son tres. La más fuerte, ión-ión. Luego le sigue ión-dipolo y por último ión-dipolo inducido. En el caso de ión-ión estoy repasando, ¿verdad? Estamos hablando de los compuestos iónicos entre sí, que son fuerzas electrostáticas, ¿verdad? En el caso del cloruro de sodio, ¿verdad? Tenemos un ión negativo, un ión positivo. Esa es la fuerza ión-ión. Son bastante fuertes esas interacciones. Luego tenemos la ión-dipolo, que es cuando un compuesto iónico, ¿verdad? El ión se disuelve en agua, que es un compuesto polar, ¿verdad? Entonces, ión-dipolo es la interacción de un ión en una molécula polar, ¿verdad? Que se forma un dipolo. Entonces tenemos allí, por ejemplo, la disolución de cloruro de sodio en agua. Y por último, en las fuerzas de los compuestos iónicos tenemos la ión dipolo inducido, donde el ión, ¿verdad? Interactúa o está con una molécula no polar, ¿verdad? Entonces, eso para... Luego teníamos en los compuestos moleculares, tenemos también tres, las fuerzas son las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? En líneas generales, y estas se dividen en las fuerzas dipolo-dipolo, ¿verdad? Que es cuando dos moléculas polares interactúan, y tenemos un ejemplo particular que es las fuerzas de puente de hidrógeno, ¿verdad? Y un ejemplo de ellas es las moléculas de agua, que interactúan entre sí, ¿verdad? Formando esta interacción. Luego tenemos las fuerzas de dipolo-dipolo, ¿verdad? Que era la que les estaba mencionando. Y por último tenemos, perdón, las fuerzas de ión dipolo inducido, que es cuando tenemos una molécula polar con una molécula apolar, ¿verdad? En este caso tenemos el yodo, que es un compuesto o una molécula apolar cuando se disuelve en agua, que es una molécula polar, ¿verdad? Y tenemos las fuerzas de dispersión de London, en la que interactúan dos moléculas apolares, ¿verdad? Entonces, esas serían las fuerzas intermoleculares. Simplemente en la actividad habría que decir, por ejemplo, en el caso de el metano, ¿verdad? Tendríamos fuerzas de dispersión de London, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el metano es una molécula polar y estamos hablando de la interacción entre ellas. No estoy hablando de la interacción del metano con el agua, por ejemplo, no. Estoy hablando de la interacción entre las moléculas de metano, serían fuerzas de London. Si estamos hablando, por ejemplo, del amoníaco, que es una molécula polar, tendría las fuerzas de interacción dipolo-dipolo, ¿verdad? Obviamente solamente ya 4 personas entregaron y yo estoy explicando. Las demás que entreguen, pues por supuesto se los digo, ¿verdad? Simplemente decir la fuerza intermolecular. En el caso, por ejemplo, del cloruro de berilio, que es una sal, entonces sería una fuerza de un compuesto iónico porque es una sal, ¿verdad? Ión, entonces es la fuerza que está ahí, ¿no? La fuerza. Eso era lo más o menos lo que tendríamos que hacer en la actividad, ¿no? Es decir, la fuerza intermolecular. Muy bien. Ok. Ahora, las moléculas, ¿verdad? No sé cómo se las imaginan ustedes en el espacio. No sé si alguien me describe cómo se imagina una molécula en el espacio. ¿Cómo se la describe? Si ya sabemos las teorías atómicas, ¿verdad? Sabemos cuáles son las fuerzas intermoleculares.
¿Cómo describirían ustedes una molécula, por ejemplo, en el espacio del agua, una molécula de oxígeno? ¿Cómo se la imaginan en el espacio? No dibujada en un papel, en la vida real, en el espacio. ¿Cómo se la imaginarían ustedes? Flotando. Flotando, ¿verdad? Ajá. Además de eso, de flotando, No hay oxígeno. dígame, No hay oxígeno ¿no hay oxígeno en dónde? en el espacio. En el espacio, no hay oxígeno en el espacio. Cuando les digo en el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo dibujo una molécula en una hoja, es un espacio bidimensional de 2 dimensiones. Cuando les digo en el espacio tridimensional, es como me imagino. Por ejemplo, no es lo mismo ver el teléfono con sus 3 dimensiones, ¿verdad? En el espacio tridimensional a verlo dibujado, ¿verdad? A eso me refiero. No me estoy refiriendo al espacio extraterrestre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me las imagino? Si tengo un vaso de agua, yo lo que estoy viendo es un líquido. ¿Cómo me imagino allí que están las moléculas? ¿Verdad? ¿Qué forma tendrían? Por ejemplo, a esto me estoy refiriendo. Ángel me dice que congeladas, ¿verdad? Congeladas significa que no tienen movimiento, que las moléculas están estáticas, según lo que me está diciendo Ángel. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Ahora. Vamos a buscar por acá. Listo. Ay, bueno. Nosotros, ¿verdad? Las formas que tiene la molécula se llama arquitectura molecular, que son las formas geométricas de la molécula, ¿verdad? Ya nosotros vimos el átomo y cómo los podemos representar con esferas y todas estas cosas, ¿verdad? Las propiedades de las moléculas, tal como dice aquí, quedan determinadas en primer lugar por los tipos de enlace. Ya nosotros vimos los tipos de enlace, ¿verdad? Queda determinada por los tipos de enlace presentes en ella. Es lo primero que determina las propiedades de la molécula. Y en segundo lugar, su arquitectura molecular. Y se entiende por arquitectura molecular la forma geométrica de la molécula. La forma geométrica de la molécula, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, de este lado, tenemos un ejemplo de la molécula de metano, ¿verdad? Nos dice el ángulo que existe entre los enlaces que están allí, que es 195 grados, y tiene una forma. Si yo veo la forma de las líneas rectas que simulan la forma geométrica de esta molécula, ¿qué forma geométrica decimos que tiene? En este caso, esta es la molécula de metano. ¿Qué forma ven ustedes aquí? Triangular. Dígame. Triangular. Triangular, es un triángulo plano. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué figura geométrica aquí? Pirámide. Una pirámide de base triangular, ¿sí o no? ¿Verdad? Una pirámide cuya base es un triángulo, porque puede ser pirámide de base cuadrada, ¿verdad que sí? Que tiene 4 vértices en la base, como las pirámides de Egipto, pero esta tiene 3. Entonces, esto sería como una pirámide, ¿verdad? Entonces tiene una forma piramidal, ¿sí? Esta molécula. Esta que vemos aquí, ¿verdad? Es el trihidruro de boro, vista desde arriba. ¿Qué forma tiene allí? ¿Qué dice? ¿Qué forma creen ustedes que es esta? ¿Qué forma sería esta? ¿Alguien me dice? Triangular. Ajá, triangular, ¿verdad? O trigonal, ¿verdad? Plana. Aquí la vemos como un plano. Aquí sí la vemos como si estuviese dibujado en una hoja, ¿sí o no? Como si todo está en el mismo plano. En este caso, no. Las que están en el mismo plano serían estos 3 hidrógenos que están abajo, porque este hidrógeno que está arriba es como que si tuviese el papel y ese hidrógeno está aquí arriba, ¿verdad que sí? Sale del papel. Entonces, aquí vemos una pirámide, pero en la otra vemos todas sobre el mismo papel, sobre el mismo plano. Muy bien. Ok. Entonces, los tipos de enlace y la geometría molecular, ¿verdad? Son los que determinan las propiedades de la materia, ¿verdad? O las formas en las que pueden ellas interactuar. Ok. Tenemos un modelo, ¿verdad? Que es el RPSB,
que es la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Es el modelo en el cual se basa para poder determinar la forma molecular de una sustancia, ¿verdad? Y de acuerdo a eso tenemos, por ejemplo, las moléculas que no tienen pares solitarios, como el metano, como el trihidruro de boro, el hidruro de berilio, ¿verdad? O las moléculas que tienen pares solitarios, ¿verdad? Por ejemplo, como el amoníaco, que tiene un par de electrones aquí. La molécula de agua que yo les dibujé tiene 2 pares de electrones libres, ¿verdad que sí? Tiene 2 pares de electrones que no están enlazados. Si recordamos cómo lo vemos aquí, ya voy. Si recordamos cómo es la molécula de agua, ¿verdad? La molécula de agua ya lo vamos a ver aquí. Ya lo vamos a... Ok. Si recordamos la molécula de agua, ustedes me dijeron que el oxígeno está aquí en el medio, ¿verdad? Y tengo 2 hidrógenos aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y aquí están los enlaces. Pero el oxígeno tiene 2 pares sin aquí. Esos hidrógenos que están aquí, estos electrones que están aquí arriba, ejercen una fuerza de esta manera y por eso la molécula de agua no es lineal, ¿verdad? La molécula de agua no es lineal, es como angular, forma un ángulo allí, ese ángulo que está allí. ¿Estamos de acuerdo? Por estos pares de electrones que están aquí arriba. ¿Qué vamos a hacer nosotros, verdad? Hay diferentes tipos de formas, ¿verdad? Ya están tabuladas las formas generales de las moléculas de acuerdo a su geometría. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la geometría lineal, ¿verdad? Tenemos un ejemplo aquí. Tenemos la geometría lineal, tenemos la geometría angular, por ejemplo, como la del agua. Esta es una molécula de ozono, la geometría angular, la geometría, aquí está la del agua, ¿verdad? La geometría trigonal plana, la geometría piramidal, la geometría tetraédrica, ¿verdad? Como en los casos que tenemos aquí. Aquí tenemos las diferentes geometrías que pueden existir en las moléculas, dependiendo obviamente del número de átomos que están unidos, ¿verdad? Y de los pares de electrones que estén libres o apareados. En el caso, por ejemplo, del agua, ¿verdad? Aunque vemos aquí en el agua, vemos 2 enlaces simples, aquí arriba del oxígeno, ¿verdad? Vemos pares de electrones sin aparear. Aquí están las nubes electrónicas, sin aparear, ¿verdad? Porque están aquí. Y hacen que estos hidrógenos ese ángulo sea más cerrado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de este que está aquí, ¿verdad? Aquí no hay pares sin alinear, ¿verdad? Entonces los ángulos es de 180 grados y la geometría es lineal porque el carbono tiene todos los electrones apareados en este caso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del tetracloruro de carbono, vemos que es tetraédrica, ¿verdad? Tiene 4 enlaces simples con el cloro y tiene la siguiente forma que está allí, ¿verdad? Serían las formas que hay: lineal, angular, trigonal plana, piramidal y tetraédrica, ¿verdad? Nosotros tenemos en la plataforma esta simulación en el tema, ¿verdad? Que se llama forma de la molécula. Aquí dice modelo y aquí dice moléculas reales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a interactuar primero con esta simulación. Ustedes van a entrar, van a mover todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Van a conocer la simulación. Si ustedes entran en la primera ventana, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Aquí tenemos par solitarios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nos puede decir que nos muestre los ángulos, que nos diga la geometría de la molécula, la geometría del electrón, ¿verdad? Y aquí vamos viendo cómo se van colocando, ¿verdad? Los enlaces y vamos viendo las fórmulas de la molécula. Ustedes van a interactuar con ella y luego, ¿verdad? Y luego que hagan ustedes eso, aquí está una hoja de trabajo, ¿verdad? Dentro de este foro, la cual van a desarrollar en grupo y esa hoja de trabajo, entonces luego van a subir el enlace allí en el foro con las respuestas. Ya la hoja de trabajo está de llenarla. Deben seguir simplemente las instrucciones que están allí, claramente descritas, y ayudarse con la simulación que está aquí para hallar las respuestas en cada caso. Hay una tabla donde les van a decir qué enlaces van a colocar, si son triples, dobles, si se forma o no se forma, qué tipo de geometría, ¿verdad? Usted le da por acá, etc. Entonces,
vamos a trabajar de esa manera. Repito, va a ser en grupo, ¿verdad? Los vamos a dividir en una sala. Uno de ustedes va a compartir la pantalla, la simulación, la van a explorar y luego van a descargar la hoja que está allí y la van a hacer. Esa actividad sí es hasta el 9. La de la pregunta de las fuerzas intermoleculares es hasta hoy, ¿verdad? Hasta la clase. ¿Alguna pregunta con lo que vamos a hacer? Por favor, pregunten si tienen dudas. Ok, perfecto. ¿Cuántos estamos ahorita? 27, es decir que faltan 2 personas. Bueno, vamos a hacer la división para que empiecen a trabajar. Repito, los mismos grupos que se van a formar son los con los que van a trabajar en la hoja que está allí y la van a colgar en el foro, ¿verdad? Con las respuestas. Ya la hoja está nada más de llenarla y utilizar la simulación que está allí. Y luego entonces en la próxima clase hablaríamos de las conclusiones respecto a la geometría molecular antes de entrar a lo que son las reacciones y ecuaciones químicas, que es el siguiente tema que vamos a ver. Ok, aquí tenemos. Vamos a crear 9 salas de 3 personas cada uno de manera automática. A ver aquí. A ver. Ok. A ver. A ver. Aquí. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ya estoy verificando las salas. Ok. Listo. Pegarlo y sale una hoja de trabajo. Y esa más o menos hay que realizarla con la simulación que está arriba. ¿Cómo vamos aquí? Bien. Lo primero que quiero que hagan, chicos, antes de empezar a llenar la hoja como locos, ¿verdad? Es que compartan la simulación y que exploren qué es lo que hace la simulación, ¿verdad? Con todas las opciones que ustedes quieran. Luego que conozcan la simulación, entonces sí empiezan con la hoja de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que quiero que hagan. Cuando falten 10 minutos, yo les mando un mensaje para que vayan cerrando hasta donde hayan llegado y luego se pongan de acuerdo en lo que van a hacer de luego para hasta el 9 para entregar la hoja. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Voy a la siguiente sala entonces. ¿Cómo vamos por acá? Me encantan las frentes de Balseca y de Valiente. Chicas, lo primero que hay que hacer es, una de ustedes compartir por favor la simulación y explorarla entre las 3. ¿Qué es lo que hace? No van a ir de una vez como locos a hacer la hoja. Primero quiero que exploren la simulación, ¿sí? Y luego que ustedes vean todo lo que hace la simulación con todas sus opciones, entonces las 3 descargan la hoja, van leyendo las preguntas y van una de ustedes que comparta la pantalla y va haciendo las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando falten 10 minutos, yo les mando un mensajito para que vayan cerrando y luego se ponen de acuerdo porque la actividad la van a entregar es el 9. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, gracias por contestar. Muy bien, ¿cómo vamos por acá?
Mister, ¿no se puede proyectar esta actividad hasta el 9 o ahorita nomás para saber los grupos? Es hasta el 9, pero lo que quiero ahorita es que uno de ustedes, yo sé que Castillo no puede porque está desde el teléfono, lo que quiero es que uno de ustedes, por favor, comparta la simulación, la vayan explorando, vean todas las opciones que les da, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la simulación? Es lo primero que van a hacer. No van a ir de una vez con la hoja. Quiero que vean la simulación y entre ustedes discutan, vean qué es lo que hace la simulación. ¿Estamos de acuerdo? Y después, entonces sí, lo de la hoja, discuten la hoja y obviamente es hasta el 9, Macías, ¿sí? Para la entrega. Esta actividad sí es hasta el 9, hasta el miércoles. Voy a otra sala entonces. Perfecto. Ok. ¿Cómo vamos aquí? Nadie habla. Bueno, les explico. Lo primero que hay que hacer es curiosear la simulación. Que uno de ustedes la comparta y vean todas las opciones que da la simulación. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pueden hacer con ella? Y luego entonces entran en la actividad de la hoja. Igual la actividad es para entregarla el día miércoles, pero lo primero que quiero que hagan es que uno de ustedes comparta la pantalla, ¿verdad? Quites esa cara, acomodes la cámara, quites esa cara en triángulo, coloques la cámara correctamente, Reyes, y entonces empieza el trabajo. Uno de ustedes, el que pueda compartir, lo hace perfectamente y empiezan a ver qué es lo que hace la simulación. Jueguen con la simulación. Después que la conozcan, entonces hablan de la hoja de trabajo. La actividad es para el día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Que hay que subirle en el foro. Perfecto. Entonces, por favor, que alguien comparte y empiece a ver qué es lo que hace la simulación. Por lo menos, eso es lo que quiero. Buenos días, la gente sin cámara. Me encanta trabajar así. ¿Qué grupo es este? Este que está aquí. Le ponemos su hermoso asterisco sin cámara. Gracias. Lo primero que hay que hacer, que parece que no están haciendo nada, solamente están las fotos estáticas, hermosas las fotos, ¿verdad? Bellísimas, los gatos y todo eso. Es que alguno de ustedes debe compartir la simulación, jóvenes. No quiero que vayan a la hoja de una vez. Tienen que saber qué hace la simulación. Entonces, la comparte alguien y empiezan a ver todas las opciones que da la simulación, qué es lo que hace, qué opciones tiene, y luego que conozcan la simulación, entonces van a la hoja de trabajo, porque si no se les va a hacer más complicado. Lo primero que quiero que hagan es jugar con la simulación, ¿sí? Es lo primero que quiero que hagan. Van a tener hasta el miércoles para hacer la actividad. Dime, Daniela. No puedo compartir pantalla, es que esta laptop es demasiado lenta, entonces si la comparto se pone todo, Uy, no me ¿puedes responde. compartir pantalla, Génesis? ¿O Génesis está desde el teléfono? Que está desde el teléfono. Ese es el teléfono. ¿Y Estrella? Sí puede. Entonces, uno de ustedes comparta la pantalla de la simulación y empiecen a ver qué es lo que hace la simulación. Por favor, es lo primero que hay que hacer. No ir de una vez con la hoja de trabajo. Por favor. Buenas. ¿Me contesta alguien? Buenos días. Buenos días, mister. Lo primero que hay que hacer no es la hoja de trabajo, Camacho. Lo primero que hay que hacer es compartir la simulación y jugar con la simulación y ver qué es lo que hace, cuáles son las opciones. Después que conozcan la simulación y vean lo que hacen, entonces vamos a la hoja de trabajo y empezamos a hacerla. Igual la actividad no es para hoy exactamente, es para el miércoles, ¿verdad? Pero entonces lo primero que quiero que hagan en estas, porque es lo que voy a preguntar ahorita cuando los vuelva a reunir a todos, ¿qué es lo que hace la simulación? ¿Qué opciones tiene? Que conozcan la simulación, es lo primero que quiero que hagan, ¿sí? Y luego que de que la conozcan, entonces vamos a la hoja de trabajo. Igual van a tener hasta el miércoles para reunirse y terminarla virtualmente. ¿De acuerdo? Mister, disculpe. ¿Hay Diga. alguna manera de que pueda, digamos, llamar de nuevo a Eduardo para agregarlo en esta sala para que él pueda compartir la simulación? Es que temo que si yo la comparto se me va a buguear todo. Bueno, si él se desconecta cuando él entre y yo lo vuelvo a asignar a este grupo, pues ya no de los grupos. O sea, sí lo puedo llamar de nuevo y usted lo podría asignar aquí. Claro, claro, así es. Ah, ok, muchas gracias. Él entra con el enlace y yo lo asigno al grupo. Ya saben lo primero que van a hacer, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar con eso. Voy a otra sala entonces. A ver, ¿cómo vamos aquí?
Me encanta otro grupo que tiene asterisco aquí, porque la gente sin No, es que profe, yo la apagué, fue porque, o sea, al momento de hablar se me escucha como así con intercortado. Ok. Tengo que encender y prenderla otra vez así. A ver, lo primero que hay que hacer, jóvenes, es compartir la simulación y jugar con la simulación. Uno de ustedes debe compartir la simulación y empezar a hurgar en ella, a conocerla. Profe, la simulación es la que está en el archivo, ¿sí o no? No, la que está en la plataforma, que se llama formar molécula, forma de la molécula. El archivo es aparte, es lo que van a hacer Mira, con la simulación. Es esta, mira. Espera, déjame ver si me sale. Es esta de aquí, ¿no? Ya voy, que no la veo. Esa, sí. Esta de aquí, aplasta el link, todo eso, y es esta. Esa, sí. Empiecen a jugar con la simulación, es lo que quiero que hagan al principio. Que la conozcan, que vean las opciones, ¿sí? Para que vean qué es lo que hace. Perfecto. Muy bien, vamos Todo trabajando con eso. Ya. Ok. Y después de simular todo esto, hacer varias opciones, tenemos que completar la hoja de trabajo que usted mandó, ¿no? Perfecto. Después de allí van a la hoja de trabajo. Igual eso es hasta el miércoles que la van a entregar. Ah, ya. Ok. Ya, profe. Muy bien, ¿cómo vamos por aquí? ¿Saben qué es lo primero que hay que hacer, verdad? Descargar el documento. No. Que uno de ustedes proyecte la simulación y empiecen a jugar con la simulación, que la conozcan, qué es lo que hace la simulación. Y luego van con la hoja de trabajo. Quiero que conozcan primero la simulación, ¿sí? Mister, una pregunta. El documento, ese documento que hay que hacer, cada uno tiene que entregar su documento. O sea, la nota es individual. No, la nota es grupal. Pero si alguien no trabaja, digamos, alguien no trabaja, alguien le insiste, pero aún así no trabaja y ya decidimos para no mandarlo incompleto, terminarlo nosotros. Ajá, entonces ¿para qué se lo vas a dar que no trabajó? Se supone que cada quien va sí, pero o sea, si lo dejamos en blanco nos va a ir menos puntos y no es no me entendió. justo en cierta Supongamos parte. que usted lo termina. Supongamos que Iker no hizo nada, por decir algo, ¿verdad? Y usted trabajó con Escobar. Se supone que ustedes dos comparten el enlace. Igual no le vas a pasar el enlace a él si él no hizo algo. ¿Sí me entiendes? Porque en el foro todos tienen que compartir el enlace. Yo asumo que todo el que compartió el enlace es porque lo trabajó. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Ok. Entonces lo primero que hay que hacer, por favor, es explorar la simulación y luego en la semana se ponen de acuerdo hasta el miércoles para terminar la hoja de trabajo, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Voy entonces a una sala que me están aquí. Ok, listo. Ay, Dios mío. Ya voy. Aquí, listo. Muy bien. Alguien tuvo, creo que todavía no hemos aprendido a administrar bien el tiempo, ¿verdad? ¿Alguien pudo curiosear la simulación, ver de qué trataba? Sí. Ok, les explico. La simulación, ¿verdad? Tienen que curiosear. A los mismos grupos se van a reunir ustedes entre ustedes, ¿verdad? De forma virtual, obviamente, ¿verdad? Para terminar la hoja de trabajo que se entrega el día miércoles 9 hasta el final del día, con los mismos grupos que están formados en las salas de Zoom. ¿Estamos de acuerdo? Cada persona que trabaje comparte el documento entre ustedes y comparte el enlace cada quien en el foro. Asumo que el que comparte el enlace en el foro trabajó, ¿verdad? Y el que no lo comparta, pues no hizo la actividad, ¿verdad? Entonces es grupal, no es individual. El trabajo es grupal, aunque la subida del enlace es individual, el trabajo es grupal, ¿verdad? El grupo debe tener las mismas respuestas, el mismo análisis, porque eso es en grupo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con la actividad? ¿Ninguna? Ok. Repito, la pregunta en línea
está abierta hasta finales del día, pero ya sé a qué hora cada quien la subió, ¿verdad? Es la pregunta en línea de las fuerzas intermoleculares. Y para el miércoles 9, lo de la simulación de la forma de la molécula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Igual cuando tengan dudas con la simulación, me pueden escribir por Zoom, no tengo problema. Yo siempre lo tengo activo en el teléfono, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, chicos, ya estamos sobre la hora. Que pasen, ¿verdad? Son las 8:50. Pasen feliz día. Cuídense. Nos vemos el jueves en biología. Bye. Que les vaya bien con la simulación. Nos vemos. Chao, mister, cuídese. Chao. Gracias. Igualmente, feliz día. Feliz semana.